Bueno, yo hablaré sobre el coeficiente global de transferencia de calor. ¿Qué es el coeficiente global de transferencia de calor? También conocido como U. Bueno, pues se define como la intensidad total de transferencia de calor a través de un material. El factor U, como se le denomina comúnmente, es el coeficiente de transferencia de calor resultante después de tener en cuenta la conductividad térmica y la conductancia de la capa superficial. Sus unidades están en el sistema internacional y en el sistema inglés. En el internacional serían watts sobre hora por metro cuadrado por grado Celsius, mientras que en el inglés serían BTU sobre hora por pie cuadrado por grado Fahrenheit. ¿Cómo se calcula? Bueno, para poder calcular el factor U se encuentra primero la resistencia total y después su recíproco. Para conocer U debemos de saber con qué materiales se va a construir, ya sea su espesor, la conductancia de los mismos, la velocidad del viento exterior y el movimiento del aire interior. Para esto existen unas tablas con las cuales podemos determinar sus coeficientes de U, la conductividad K y la convención F. Un ejemplo de coeficientes de conductividad térmica serían, por ejemplo, en el una espuma que vale 20 y 0.2, en la perlita que vale 65 y 0.4. También sus coeficientes de convección varían, por ejemplo, dependiendo si es una superficie al aire exterior cuya velocidad del viento es 12 km por hora, es de 23.3, y si la velocidad del viento es 18 km por hora o menos, de 29.1. Esta sería la fórmula para calcular U, donde R es la resistencia del elemento, Fi es el coeficiente de convección al interior, Fe es el coeficiente de convección al exterior, y los dos se miden en watts sobre metro cuadrado por grado Celsius. La A es el coeficiente de transmisión de calor del aire por convección, mientras que K1, K2, K3 son los coeficientes de conductividad térmica de los materiales. Sus unidades son watts por metro sobre grados centígrados por metro cuadrado. Y por último, de la E1, E2, E3 son los espesores de los materiales. Esos se miden en metros. El calor total transferido por conducción varía directamente con el tiempo, área y diferencia de temperatura, e inversamente con el espesor del material. La ganancia de calor a través de paredes, pisos y techos varían según las siguientes características. Estas varían según el tipo de construcción, el área expuesta a diferente temperatura, tipo y espesor del aislante y diferencia de temperatura entre el espacio acondicionado y la temperatura ambiente. El siguiente tema serían factores de suciedad. El factor de ensuciamiento representa la resistencia teórica al flujo de calor debido a la acumulación de una capa de suciedad u otra sustancia en uno o los dos lados de la superficie del tubo. Y los tipos de ensuciamiento: el primero sería ensuciamiento químico, en el que cambios químicos en el fluido causan que se deposite una capa de ensuciamiento sobre la superficie interna o externa de los tubos. Un ejemplo común de este fenómeno es la expansión de una olla o caldera causada por el depósito de sales de calcio en los elementos de calentamiento. El siguiente sería ensuciamiento biológico, causado por el crecimiento de organismos en el fluido que se depositan en la superficie. Cuando se produce este tipo de ensuciamiento, debe eliminarse mediante tratamientos químicos o procesos mecánicos abrasivos. Ensuciamientos por depósito: es en el que las partículas en el fluido se acumulan en la superficie. Cuando la velocidad cae por debajo de cierto nivel crítico, esto está en gran medida bajo el control del diseñador
ya que la velocidad crítica de cualquier combinación de fluido, partícula, puede ser calculada para permitir un diseño en el que la velocidad mínima sea siempre mayor que la crítica. Ensuciamiento por corrosión, en el que una capa, producto de la corrosión, se acumula en la superficie del tubo, formando una capa extra, normalmente de material con un alto nivel de resistencia térmica. Estos efectos pueden ser minimizados, ya que existe a disposición del fabricante de intercambiadores un amplio rango de materiales resistentes a la corrosión basados en acero inoxidable. El siguiente tema serían tipos de intercambiadores de calor. ¿Qué son los intercambiadores de calor? Pues bien, los intercambiadores de calor son unos elementos que transfieren calor de un fluido a otro con el propósito de un mayor o mejor aprovechamiento de este calor. Tenemos los intercambiadores rotativos. Estos están constituidos por unas ruedas dotadas en su sentido axial de múltiples conductos de pequeños diámetros paralelos entre ellos. Esta rueda está dividida por la mitad, por lo que en un flujo de aire circula por su semicírculo superior y el otro por su semicírculo inferior. La rueda está accionada por un pequeño motor reductor que la mueve a una velocidad de 10 y 15 revoluciones por minuto. El fluido A, que en invierno es el de extracción del semicírculo superior, al pasar por los conductos de la rueda, les transfiere calor. Al girar la rueda, cuando estos conductores se hallan en el semicírculo inferior, a su vez lo transfieren al otro fluido B, el de entrada. Intercambiadores estáticos, o también conocidos como de placas, consta de unas placas muy finas de aluminio o plástico, paralelas entre ellas, en las que alternativamente circula el flujo de aire de extracción por una cara y el de entrada por la otra. A través de estas placas el calor pasa de un flujo al otro. Este tipo de intercambiadores adopta dos formas constructivas distintas, de flujo cruzado o a contraflujo. El primero sería de flujo cruzado. Estos intercambiadores tienen una sección cuadrada, de manera que los flujos de aire atraviesan el intercambiador de calor en direcciones perpendiculares, y como se ilustra en las figuras inferiores. Aquí sería el esquema y aquí la imagen real. El otro es a contraflujo. En este tipo de intercambiadores, los flujos de aire corren en su interior por caminos paralelos y opuestos, y ahí el nombre de contraflujo. Aquí podemos ver cómo corren caminos paralelos y opuestos en su esquema y en su imagen real. Intercambiadores entálpicos. Son intercambiadores que, además de transferir calor de un flujo de aire al otro, son capaces de transferir también la humedad. Intercambiadores de calor sensible. Este tipo de intercambiadores solo recuperan calor sensible sin transferir humedad de un flujo de aire al otro. Este es lo contrario a intercambiadores entálpicos.